En este video conocerán el sistema de producción de techo retráctil o SPTR, cómo puede ser utilizado para incrementar la productividad de manera sostenible, produciendo plantas de calidad que adquieren una robustez natural, dando así plantas más resistentes a enfermedades e insectos, optimizando de esta forma el consumo del agua y los costos de energía. El SPTR ha sido científicamente desarrollado por Cravo durante los últimos 10 años, combinando la fisiología de la planta, la experiencia, las mejores prácticas agrícolas utilizadas por los productores comerciales a cielo abierto, invernadero convencional y mallasombras, y por aquellos que ya usan los invernaderos de techo retráctil. Ahora podrá ver un ejemplo de los cultivos que se han cosechado bajo el sistema SPTR. El SPTR ha sido utilizado para propagación en semilleros, ayudando a incrementar la rapidez del crecimiento sin que las plantas pierdan las características naturales que tienen las plantas cultivadas a cielo abierto. Los invernaderos de techo retráctil han sido utilizados también para producir plántulas fuertes y sanas, que tienen hojas y raíces gruesas, de manera que puedan ser trasplantadas con éxito a los campos, invernaderos o bosques. Cuando se trasplanta plántula a un invernadero de techo retráctil, la versatilidad de poder exponer de manera gradual la planta a condiciones externas elimina pérdidas durante la fase de trasplante. Cuando se trasplanta en época de mucho calor, los productores normalmente dejan los techos cerrados el 90% durante los primeros 4 días para que la planta se pueda aclimatar a su nuevo entorno. Esta estrategia evita el exceso de estrés de la planta y ha demostrado que puede reducir o eliminar de manera considerable los virus en las plantas. Los cultivos como hierbas frescas y lechugas han tenido como resultado plantas que crecen más rápido, con hojas más gruesas, mejorando el sabor, la textura y la vida de anaquel. El color natural deseable del follaje se mejora y las enfermedades foliares se han reducido debido a la mejora climática que proporciona el invernadero de techo retráctil. Los invernaderos de techo retráctil también han sido utilizados para planta de hoja anual y perenne, ayudando a producir plantas que son compactas y preparadas para la transición al vivero y de allí al cliente final. También se producen flores de corte con plantas desarrollando más flores, hojas más gruesas y tallos fuertes, lo que ayuda a incrementar la calidad y la vida de anaquel. Arbustos ornamentales en maceta y árboles también se han beneficiado de los invernaderos de techo retráctil. El sistema radicular en las macetas estará protegido del frío excesivo y del calor, permitiendo a las plantas crecer durante el verano con menores problemas en las raíces como consecuencia de temperaturas extremas, evitando pérdidas por exceso de evapotranspiración y disminuyendo la liberación excesiva de los fertilizantes de liberación controlada. Cuando se cultivan hortalizas como tomates, pepinos y pimientos, las plantas producen mucha fruta y las plantas buscan de manera natural un equilibrio entre hojas y fruta, eliminando la necesidad de densidad de hojas y podado del fruto. La polinización en los invernaderos de techo retráctil ocurre de manera más natural, pues las plantas están expuestas al viento y a niveles de humedad relativamente bajos cuando el techo está abierto. Las frutas producidas usando el SPTR tienden a ser más grandes y a tener más grados Brix. Adicionalmente, los tomates producidos bajo techo retráctil tienden a ser más firmes y más carnosos, que se rebanan como los tomates de cielo abierto, pero con la apariencia de frutos de invernadero. En comparación de vida de anaquel, los tomates de techo retráctil tuvieron una mayor vida de anaquel que los de cielo abierto o los producidos bajo cubierta fija. Una de las primeras preguntas que se hacen los productores cuando conocen el SPTR es: ¿qué pasa con la incidencia de insectos?
Se abre el techo, entran los insectos y transmiten virus. La experiencia ha probado que la presión de insectos es menor bajo techo retráctil y es más fácil de manejar. Esto es debido a los cambios en el desarrollo de las plantas y en el impacto de las tasas de reproducción de los insectos. Para documentar cómo las plantas se desarrollaron en diferentes sistemas de producción, en enero del 2008, en Culiacán, Sinaloa, México, se trasplantaron plántulas de tomate Roma a cielo abierto en un invernadero convencional de malla y a un bajo techo retráctil. Culiacán tiene un clima tropical con temperaturas y radiación altas. Las fotos se tomaron a los 3 meses, el 26 de abril, a cielo abierto, en invernadero de malla convencional y bajo techo retráctil. Se tomó una planta de cada uno de los sistemas, se pusieron a un lado unas de otras para observar fácilmente las diferencias en el desarrollo de la planta. La planta de la izquierda es del cielo abierto, la del centro de invernadero de malla y la derecha de techo retráctil. Mientras que las 3 plantas tienen la misma genética, hay una diferencia sustancial en la calidad y el tamaño de los frutos y las hojas. La planta de cielo abierto tiene un menor desarrollo debido al calor y transpiración excesiva debido a su exposición a la luz del sol directa durante todo el día. La planta del invernadero convencional, al centro, tiene más desarrollo vegetativo y menos fruto debido a una transpiración insuficiente, ya que la cubierta fija bloqueó una gran parte de la luz y de la radiación durante el día. La planta de tomate a la derecha del techo retráctil tiene un mejor balance óptimo entre las hojas y los frutos debido a una tasa de transpiración óptima, ya que las plantas se expusieron a la luz directa del sol temprano por la mañana y luego por la tarde cuando el techo se abrió, y luego al mediodía se cerró el techo al 90% para reducir la luz y la radiación del mediodía. La foto muestra un acercamiento de las hojas y de los racimos. Las de cielo abierto están a la izquierda, la del centro es invernadero de malla y la de la derecha es techo retráctil. Otra vez, usted podrá observar la diferencia en tamaño y cantidad de frutas y hojas entre los 3 diferentes sistemas de producción. Voy a describir 4 razones principales que juntas explican científicamente por qué la presión de insectos es inusualmente menor en SPTR que a cielo abierto o invernadero convencional. La primera razón es que el SPTR se instala malla insectos en las paredes perimetrales que se extienden de 4 a 5 metros hacia arriba, ya que los insectos tienden a volar alrededor de 1.5 metros sobre el suelo. La malla anti-insectos reduce significantemente la presión al interior en comparación al cielo abierto. La segunda razón de por qué la presión de insectos es más reducida usando STPR es que cuando el techo está abierto, la exposición directa al sol y vientos ocasiona que las plantas desarrollen y mantengan un más efectivo mecanismo de defensa con una cutícula más gruesa, tal como ocurre con las plantas a cielo abierto. Cuando la temperatura el exterior es óptima, la presión de los insectos es baja porque los mecanismos de defensa de las plantas están activos, haciendo que las plantas no sean una fuente atractiva de alimentación para los insectos. La foto muestra 2 hojas de tomate. La de arriba a la izquierda es de una planta de un invernadero convencional donde la cubierta es fija. La de abajo a la derecha es de una unidad de techo retráctil. En una unidad de techo fijo, la cubierta ocasiona una constante reducción en la tasa de transpiración, ya que la cubierta bloquea permanentemente toda o parte de la radiación ultravioleta, reduce la radiación infrarroja, bloquea el viento y atrapa la humedad, ocasionando así mayores niveles de humedad dentro que afuera. Las plantas generalmente reaccionan a una reducción en la transpiración desarrollando hojas más grandes con una cutícula de cera muy delgada, ya que no necesitan protegerse contra pérdidas de agua, pero desafortunadamente una cutícula delgada hace que las hojas sean más atractivas para los insectos,
lo que explica por qué hay una rápida propagación una vez que entran a un invernadero convencional. La hoja de abajo a la derecha vino de un techo retráctil y estuvo expuesta a la luz directa del sol durante varias horas cada día, incrementando su exposición neta a los rayos ultravioleta, radiación infrarroja, viento y menores niveles de humedad. El ambiente de cielo abierto ocasiona que las plantas transpiren mayores cantidades de agua, ocasionando que las plantas desarrollen capas de cera más gruesas. Una capa de cera más gruesa ayuda a la planta a protegerse de transpiración excesiva y al mismo tiempo actúa como barrera mecánica contra los insectos. La tercera razón del por qué es menor la presión de insectos en el STPR es que los techos se pueden utilizar para evitar una transpiración y un estrés hídrico excesivo, lo que puede ocurrir cuando las plantas están expuestas al sol directo a mediodía, cuando la temperatura del aire es mayor de 25 grados centígrados. Cuando las plantas crecen a cielo abierto en el verano, experimentan una transpiración excesiva al mediodía, especialmente si hay viento y la humedad relativa es baja. Cuando las plantas pierden mucha agua, el estrés hídrico se vuelve excesivo y las hojas empiezan a decaer, lo que ocasiona una baja en el mecanismo de defensa contra los insectos de la planta. En el STPR, cuando las temperaturas y la radiación en el exterior son altas, los techos cierran 90% para interceptar la radiación infrarroja, bloquear el viento e incrementar la humedad relativa para prevenir que la planta tenga transpiración y estrés hídrico excesivo, tal como ocurre con las plantas a cielo abierto. Previniendo que las plantas experimenten pérdida de agua excesiva, se mantienen activos los mecanismos de defensa, ocasionando que los insectos eviten estas plantas y busquen otras más débiles de las cuales se pueden alimentar o sirvan de hospederas. La cuarta razón por la que la presión de insectos puede ser menor en el STPR es que la tasa de reproducción tiende a ser baja debido al cambio completo en el ambiente, cambio en la estructura de la planta y sus mecanismos de defensa. Usted ya vio cómo las hojas de las plantas del STPR tienden a tener cutículas más gruesas. Adicionalmente, usted puede ver en esta foto que la planta de tomate ha desarrollado muchos tricomas de protección junto en la parte más delicada del tallo, donde se desarrolla el nuevo crecimiento. Sabemos que en general las poblaciones de insectos están influenciadas por la disponibilidad de alimentos para los adultos y la idoneidad de suministro del mismo para los insectos jóvenes, particularmente justo después de la eclosión. Los insectos adultos elegirán ovipositar huevecillos en las plantas más débiles o enfermas, ya que será muy fácil fuente de alimentación para las ninfas. Si usted ve una planta con muchos insectos o huevecillos, se dará cuenta que los mecanismos de defensa naturales de la planta están débiles. Para cultivos como tomate, donde la mosca blanca y el virus son un problema, se cree que los virus son transmitidos por las ninfas y no por los adultos. Los datos de baja tasa de reproducción de insectos en el SPTR y la seguridad de que las ninfas son los factores de virus están basados en observaciones de los últimos 6 años en Sinaloa, México. El siguiente video se tomó el 7 de marzo de 2009 en un cultivo de tomate cherry usando SPTR. Usted puede observar que las plantas se ven sanas en general, sin síntomas de virosis. Examinándolas más de cerca, en vez de las hojas, se ve una fuerte infestación de mosquita blanca. Sin embargo, no hay signos de ovoposición o ninfas. A pesar de la presencia de la mosquita blanca, no había ovoposición en las plantas y tampoco síntomas de virosis. El protocolo normalmente dictaría que se apliquen tratamientos para eliminar la mosca blanca antes de que la presión se haga severa, pero el productor con 3 años de experiencia utilizando el STPR sin problemas de virus significativos se volvió flojo en el tratamiento contra la mosquita blanca. Un resultado interesante de estas experiencias que los productores pueden ahora hacer
la mayor parte de control de insectos aplicando jabones y repelentes orgánicos, haciendo más la producción usando protocolos de producción orgánica. La introducción del STPR continuará en la segunda parte.